Hola, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Mundo Expansivo. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante que a mí realmente me apasiona personalmente porque me dedico a ello, pero también la vida pues un poco te lleva por senderos bastante marcados, diría yo. En este caso hablamos del tema de las energías de las casas y muy concretamente en el proceso de las mudanzas. Hay muchas vertientes en este tema a tratar porque son experiencias varias, porque son evoluciones distintas y porque la intención de ello es compartir con ustedes conocimientos y experiencias para, si de alguna manera os puede ayudar a abrir vuestra mente, a tener una visión distinta con respecto a vuestras casas o a tener una visión ante los procesos de mudanzas que tan importantes y vitales son en nuestra vida. Pero ¿qué tiene que ver las energías de las casas y qué tan importantes son en nuestra vida? Bien, como decía antes, hay comentarios, hay preguntas que he recibido vuestras, en la gran mayoría de suscriptores, donde comentan por sus experiencias de vida sobre las casas. También han habido muchos comentarios con uno de los vídeos más vistos de este canal, que curiosamente es sobre la numerología de las casas. Pero quisiera aprovechar este vídeo para también aclarar esos comentarios o esas dudas, inquietudes que me habéis ido preguntando, porque hay temas muy complejos y me gusta mucho, por eso se realizó ese vídeo de numerología de las casas en su momento. Quería aclarar esto porque creo que es muy interesante. Los números en las casas son muy importantes, pero no definen la totalidad de las energías de las casas. Por lo tanto, es una lectura, interpretación simbólica, una más de tantas de las que se le puede dar a las casas, pero no definen la totalidad. Y es precisamente por esto que os voy a comentar en esta introducción, para que todos nos hagamos una idea sobre no solo las casas físicas, sino también lo que la acompaña en el plano espiritual energético, ¿no? Y que esto nos ayude un poco también a equilibrar nuestras propias energías, a conocer, a integrar incluso o aplicar en la práctica del día a día, porque ya sabéis que a mí me gusta mucho ser práctico, si no, creo que las cosas no funcionan, uno no tiene las experiencias y los aprendizajes necesarios para poder, pues eso, conocer y tener su propio crecimiento personal y espiritual. Fijaros que desde el punto de vista del plano energético espiritual, todas las casas tienen espíritu. Lo he comentado en alguna que otra ocasión de varios vídeos que hemos hecho, porque están dotadas de una energía espiritual y han sido creadas. De alguna manera llevan una estructura, una construcción desde el plano invisible, de tal manera que nos puede ayudar en nuestra supervivencia o en nuestra evolución humana aquí en la vida terrenal. Para poder vivir simplemente, ¿no? Pero además conocer un poquito más allá nuestra casa, nuestro propio hogar, de cómo nos sentimos, cómo nos gusta nuestra casa, qué ambientes queremos darle. Quisiera que vayásemos un poquito más allá en cuanto a esta visión, porque las casas en sí, físicamente, representan simbólicamente a nuestro corazón. Y esto se traduce a nuestro propio hogar, nuestra propia familia, nuestra propia fuente emocional, nuestra intuición, nuestras emociones, sentimientos y todas las vivencias que tenemos o se generan en nuestro propio vínculo de nuestra propia casa. En este plano, la casa también es un reflejo no solo de esa parte física, como os decía, sino es la parte más de nuestra fuente espiritual. Está más ligado a nuestro espíritu y a nuestra alma. Todo lo que sintamos en él va a estar reflejado en nuestra casa. Todo lo que vayamos a vivir se va a reflejar de forma física en nuestra casa.
nuestros caracteres, nuestra forma de ser, de pensar, de construir, de crear. Por eso es tan importante saber que cada casa está creada y habita un espíritu. Ese espíritu donde nosotros vivimos, en la casa en la que vivimos, está conectado con nuestro propio espíritu o alma. Y he dicho está conectado porque existe una conexión. Para entender esto, jamás se podrá hacer bajo el canal del raciocinio, de la lógica. Jamás, diría jamás porque no viene la información, no podemos conocer bajo este canal alguna serie de cosas que nos vayan a limitar mentalmente y se conviertan en algo muchísimo más complejo e incomprensible. Por eso la parte más sensible nuestra que habita en todos nosotros va a poder conocer y conectar con el espíritu de la casa, de nuestra casa o la casa en la que habitemos. Hablamos de conexión y hablamos de habitar. Por lo tanto, nosotros somos los habitantes de la casa en donde estamos viviendo, seamos propietarios o no, ¿vale? Porque como decía, aquí hay muchos matices. Y cuando hablamos de habitar, denominamos espacios que creamos de nuestra vida, llamados estados de conciencia. Estamos yendo en profundidad en la parte espiritual para poder entender que habitamos espacios de maneras distintas y que incluso en nuestra propia casa habitamos varios espacios distintos, ¿no? Que concluyen lo que es nuestro propio hogar, lo que nosotros consideramos, ¿de acuerdo? Y por ello existe en esta hábitat, en estos espacios, el movimiento de la vida. Por eso, en estos movimientos, la vida tiene sus procesos y sus ciclos. Y son tránsitos por los que nosotros vamos pasando porque vamos unidos a estos cambios, transitar con ellos, ¿no? De alguna manera. En el tema de hoy, concretamente, vamos a hablar de los tránsitos de las mudanzas y qué ocurre aquí, qué pasa cuando tenemos una mudanza, nos estamos cambiando hacia un lugar nuevo, estamos decidiendo comprar una vivienda nueva y desalojar, deshabitar la que hemos estado viviendo hasta entonces, independientemente del tiempo, ¿sí? Consideramos que no hablamos de estar viviendo en una casa donde llevamos 15 días. Me refiero a un tiempo más prolongado. Y ¿qué podemos ver bajo el punto de vista de estos procesos, de estos tránsitos de una mudanza? El cambio en sí para nosotros a veces nos puede producir miedo o a veces nos puede ser pues algo muy facilitador en nuestra vida. Así como existen mudanzas muy rápidas y mudanzas muy lentas, ¿no? Que nos da tiempo de planear o planificar pues, todo el proceso que queremos continuar hacia la nueva vivienda, ¿no? En el plano espiritual, desde lo invisible a lo visible pasan muchas cosas, que es decir, pasan muchas energías y experiencias. Así como existe el registro akáshico, en cada casa también existe, es un almacén de inteligencia infinita donde habita cada experiencia de vida que se traduce a memorias registradas. Existe en nuestra alma y existe en el espíritu de cada casa, de cada vivienda o propiedad. En realidad existe en todo lo que existe en el universo, pero como nos estamos dedicando al tema concreto de la mudanza, es recomendable recordar esto para poder entender. Cuando nosotros nos mudamos estamos dejando espacios, estamos dejando lugares habitados que van a ser cambiados por unos nuevos escenarios que nosotros estamos decidiendo. Hacemos excepciones a esas experiencias de vida que tienen que ser obligatorias las mudanzas, pero que tienen alguna razón o motivo por el que se produzcan igualmente. Estos espacios, sobre todo las casas
que estamos dejando o que vamos a dejar, hemos vivido una serie de experiencias de vida que han marcado memorias, que han marcado emociones, han marcado vivencias, experiencias de vida, y todo eso queda almacenado o registrado en el espíritu de la casa que habitamos, es decir, en la casa de la casa que habitamos. Todas estas experiencias son estados de conciencia. Cada experiencia de vida se queda registrada. Y aquí entro yo como asesora espiritual porque siempre recomiendo que cuando se vaya a realizar una mudanza, hagamos una limpieza energética espiritual de la casa que vamos a dejar. Al menos que seamos conscientes de lo que está pasando y no ignoremos las vivencias de lo que podría ocurrir. Porque lo que podría ocurrir me refiero a ocurrirnos. Recordamos que esto es un vínculo, conexión que tenemos con las casas. Y eso significa que las casas son un fundamento vital en nuestro proceso personal y espiritual, en nuestro crecimiento. Así que esta conexión no deja de existir. Ya te guste la casa donde habitas, no te guste, te encuentres en un conflicto grave, sea la circunstancia en la que estés viviendo, tienes una conexión con tu casa. En este caso, donde hemos estado viviendo habitualmente, dejará de serlo habitual y decidimos experimentar, elegir otros escenarios de la vida en una casa. Personalmente, para cada persona, eso supone no solo un cambio físico de lugar, sino de espacios, a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel espiritual. Y además tenemos que adaptarnos a este cambio. Considero que cuando tomamos conciencia y somos conscientes de la adaptación de este cambio, nos es más fácil, más llevadero. ¿Me explico? Y quizás nos pueda resolver algunas series de dudas o inquietudes que hemos estado teniendo o que hemos vivido con otras series de mudanzas en el pasado, o que estemos brevemente en un cambio de mudanza casualmente y estés escuchando este vídeo y entiendas por qué hay una serie de cosas que te han pasado determinadas. En este caso muchas veces, como os decía, hay mudanzas rápidas y otras más lentas. Cada cual tiene su proceso, pero cuando dejamos una casa hay una serie de experiencias, vivencias que quedan registradas en esa casa. ¿Y cómo nos gustaría sentirnos en la nueva casa? Bien, ¿verdad? Pues es exactamente el mismo proceso que se debería hacer cuando vayamos a habitar a una nueva casa, porque desconocemos las memorias que existen o pudieran existir en esos espacios de esas casas, tanto para la que dejas como para la que te vas a incorporar en breve, en la que vas a habitar en breve. Y además, tu conexión con ellas. Si es fundamental y vital en mi desarrollo personal, pues qué más da prestar atención y tomar conciencia de dónde estoy viviendo y la manera en que lo estoy haciendo, ¿no? Como decía, la casa que dejamos de habitar va a quedar con unas memorias registradas. Creo, por sentido común, que a todos nos gustaría mudarnos y que alguien nos deje los espacios limpios, ¿no? Porque aquí llega el cuestionamiento. ¿Se pueden hacer limpiezas y limpiar una serie de experiencias de vida? Por ejemplo, pérdidas físicas de seres amados, tristezas, rabias, conflictos que se quedan en la casa, ¿vale? Porque esto son temas muy habituales y muy comunes, como os digo, y yo tengo muchísimas consultas de este tipo. Por eso me ha animado un poco a explicar en parte, ¿no? Pero pasan una serie de cosas que quedan registradas. Nosotros nos gustaría que en la próxima casa que vayamos a habitar esté limpita, ¿no? Esté bien, yo me sienta bien
y no haya una serie de pues experiencias de vida que las va a ver porque hay movimiento de vida y eso no se va a parar nunca, pero me gustaría estar bien, ¿no? Porque a veces recogemos una serie de memorias que no son nuestras. Y claro, por eso digo, ¿a quién no le gusta que nos dejen pues, una casa armónica a nivel energético donde nosotros físicamente sentimos esas impresiones, ¿no? Y no otras? Siempre que, como os decía anteriormente, es conveniente de que nosotros tomemos conciencia y que si vamos a cerrar parte de un ciclo de nuestra vida lo hagamos bien, ¿no? Bueno, cada quien personalmente lo hará a su manera, con su gratitud, con sus procesos de sanación, porque quiero destacar que los cambios de mudanza también tienen sus procesos de sanaciones, ¿no? Es algo evidente el poder experimentar una serie de experiencias que luego pues a lo mejor queremos sanar y liberar, ¿no? Porque el espíritu de la casa, si estamos en conexión con el espíritu, nos daremos cuenta de que nos va hablando. Y estoy segura que todos sentimos la vibración cuando entramos a una casa. Sentimos si está triste, si está oscura, si es alegre, si hay mucha luz, no solo porque sea de una manera, pues eso, físicamente a ojos vistas, sino porque con nuestra sensibilidad, nuestras sensaciones, recibimos esas impresiones que están impregnadas, que están registradas, no lo olvidemos, ¿vale? Cada cosa que vivimos en la casa se va construyendo esta serie de memorias, de registros. Y explico todo esto porque hay una serie de preguntas varias que habéis estado realizando y creo que estaría bien que pudiésemos aclararlo en este vídeo. Como por ejemplo, hay personas que han preguntado: intento vender mi casa y llevo mucho tiempo, muchos años en el mismo intento y no lo logro. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay que hacer un estudio y una conexión con el espíritu de la casa para saber qué es lo que pasa, ¿vale? Porque a lo mejor no es que vengan una serie de experiencias que tú hayas vivido, pero sí una serie de memorias antes de que estuvieras tú habitando en ese lugar, en esa casa. Y no solo en esa casa, sino en la superficie de esa casa. Ojo, esto es muy importante en dónde está construida la casa, porque hay muchas memorias que también quedan registradas, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, otros ejemplos, voy a poner varios, ¿vale? Constantemente para que vayamos todos entendiendo un poco. Hay vivencias de otras personas que han construido o tienen un plan de construcción en un lugar, ¿vale? En un terreno, en un espacio donde quieren construir su casa. Y luego con el tiempo se dan cuenta o se enteran, porque desconocían del lugar, que aquel lugar donde habitaron su casa fue un camposanto, un cementerio antiguamente. Luego vienen problemas, ¿vale? Para los habitantes y la familia de esa casa, por ejemplo, que vienen una serie de problemas de salud, hay una serie de cosas que no entienden qué le pasa en su casa, cuando ellos consideran que tienen paz y armonía, vienen accidentes de imprevisto, en fin, una serie de cosas que podría aquí montarse un nudo y que esos habitantes no están viviendo en ese lugar de una manera que ellos consideran más correcta, con todas esas ilusiones que tenían. Y a esto me refiero a la superficie, a lo subterráneo de la construcción del lugar de la casa. Todo cuenta, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando sobre la visión desde el plano espiritual energético. Y como decía, los lugares contienen memorias, hay registros y existen espíritus. Espíritus de los lugares, de las casas. Como veis, hay diversas cosas, ¿no? Por contar varias historias para que nos podamos hacer ideas de cómo funciona esto. Y cuando dejamos la casa, o vamos a dejar la casa, nosotros hemos vivido una serie de experiencias que a lo mejor lo único que deseamos es terminar el ciclo de vida donde estuvimos habitando en ese lugar, de una manera en la que se produzca una sanación o liberación de memorias, que eso se puede hacer, ¿de acuerdo?
se puede hacer, pues eso, limpiezas energéticas de la casa y limpiezas espirituales, que son dos cosas distintas. Van en la misma, pero son distintas, ¿de acuerdo? Que también nos puede suceder cuando voy a ir mezclando entre dejar una casa e irnos a otra, porque me van viniendo esos cuestionamientos que me habéis hecho. ¿Qué pasa cuando nos vamos a mudar a una casa nueva, una propiedad nueva? Para nosotros es nueva, el lugar, los espacios son nuevos y de repente empezamos a vivir en ella con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucho disfrute, pero empiezan a aparecer una serie de experiencias un poco extrañas, paranormales, incómodas incluso, o energías que nos percatamos de que no nos está gustando mucho. Podemos entender que hay una serie de memorias o experiencias que han podido pasar en esa casa y que no tengan nada que ver con nosotros. Nos podemos encontrar con estas situaciones. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, ya poner un poquito más de conciencia y luz en lo que podría pasar, porque hay una serie de experiencias de muchas personas que les suele pasar esto. Me encuentro de que estoy recientemente, me acabo de mudar y estoy viviendo unas experiencias que considero que creo que hay alguien, o hay una presencia de alguien, o me está moviendo objetos de la casa, o escucho ruidos extraños, o cuando me voy a dormir, a descansar, pues no puedo, hay algo o alguien que está ahí. Bueno, forma parte de las experiencias de vida de esos espacios y de quienes lo habitaron. Inclusive podemos estar hablando de memorias muy antiguas. Como os digo, no tienen nada que ver con nosotros, ni con nuestros seres queridos, ni nada que se le parezca. Simplemente es porque estamos recibiendo esas impregnaciones de ese lugar. Contando también de que desconocemos la parte energética donde puedan haber otra serie de cosas que se está experimentando y que ya no sean figuras de personas fallecidas, de espíritus que anden vagando desencarnados por ese lugar y simplemente quieran pues ayuda, pero nosotros lo desconocemos por completo, sino que también, según lo que se haya vivido en esas casas, hay personas que pues han experimentado, voy a poner otros ejemplos extremos, pero los voy a poner porque, a ver, los hay, y que, no sé, han hecho una serie de rituales, aperturas energéticas, portales abiertos, juegos de Ouija, etcétera, 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 que realmente los han vivido, pero desconocen cómo volver a cerrarlos. Por ejemplo, los portales abiertos, ¿no?, que tan común es en las casas y que tampoco desconocemos de ello. Esto también pasa, y en esas aperturas entra y sale energía, y entran energías que nosotros desconocemos por completo, pero como os digo, es la experiencia de cada uno en su hogar y en su casa y la responsabilidad de lo que hace. La gracia está en que se abren pero no se saben cerrar, y ahí vienen los conflictos también, ¿no? El desconocimiento, la ignorancia de ello. Por ejemplo, yo soy muy cañera, ¿no?, en el sentido de con muchas personas, porque a veces les gusta encender velas porque sí la casa, porque es algo aromático, porque les gusta, porque es relajante, y a mí me parece fenomenal, pero desconocemos que a veces cuando encendemos una vela en casa ignoramos lo que pueda entrar, porque es como un portal abierto. Entonces hay gente que le gusta mucho, pues eso, encender la vela, pero desconoce esa parte, y luego empiezan a aparecer una serie de vivencias en la casa, en los espacios, que desconocen, ignoran y no saben, y luego se sorprenden, ¿no? Como decir, pues no sabía yo que esto pudiese llegar a esta circunstancia, pero bueno, cuando ya lo sabes,
pues ya tomas conocimiento de ello y te responsabilizas, ¿no? Al fin y al cabo. Yo tengo experiencias de ese tipo, pero a dar y regalar. Incluso lo he vivido yo misma y no es nada agradable, la verdad que no. Porque para quien considere su casa su hogar es algo íntimo y entonces es bastante incómodo sentir pues una serie de energías en las que no queremos que estén. Simplemente no queremos estar bien, estar cómodos y encima pues ofrecer ese ambiente armónico en el que para mí es sagrado, ¿no? Pero estas experiencias pasan y si os puede estar aclarando algunas dudas, mejor que mejor. Como ya veis, también cuando vamos a un lugar nuevo es recomendable hacer una limpieza energética espiritual, pero somos nosotros, insisto, en que tenemos esa conexión con esa nueva casa. Como os digo, independientemente del tiempo en el que estéis, pero lo que cuenta es el movimiento de vida que se está habitando en esos espacios que son muy importantes porque tienen que ver con nosotros, ¿no? De qué manera las proyectamos, cómo queremos estar, cómo nos queremos sentir en casa o hacer sentir a otros. Y todo esto es un suma y sigue porque al fin y al cabo es una construcción que vamos haciendo de espíritu a espíritu en esta conexión de nuestra casa con nosotros. Pero cuando vamos a una casa nueva nos estamos preparando energéticamente. Pero las casas desde el plano espiritual también se están preparando. Es decir, hay unos momentos determinados donde nosotros, por ejemplo, vendemos nuestra casa y adquirimos nuestra nueva compra de vivienda nueva y tenemos una serie de procesos y planes. En el plano espiritual podemos sentirlo, pero no nos van a avisar de esta manera. No es un plan que nosotros estemos haciendo de manera consciente en cuanto a hacer cálculos de todo cuánto nos vamos a ir, en las fechas y todo. No me refiero a eso, me refiero a niveles energéticos, en los que las casas se van preparando para también el desvínculo que hemos tenido con ella, con la casa y con los nuevos propietarios que vayan a tener estas nuevas conexiones, que nosotros ya no tendremos nada que ver, pero el funcionamiento va así, ¿vale? Al igual que la casa que vamos a comprar, si no estuvo habitada por otros propietarios, pues vamos a iniciar nuevas experiencias. Pero si estuvieron habitadas por otras personas, también hay un proceso de ellos con la casa y nosotros con esa nueva casa. ¿Se entiende? A nivel energético nos vamos preparando, porque esto tiene que ver más con los planes del alma que con esa parte que os decía al principio de raciocinio, ¿vale? De lógica. Nada tiene que ver con esto. Claro, para entender esto nos tenemos que dejar guiar por nuestra intuición, por nuestras sensaciones, que es un lenguaje muy claro, porque las casas hablan de esa manera, de una manera simbólica, y todo cuanto existe en nuestro corazón es lo que vamos a ver reflejado externamente y es lo que vamos a seguir interpretando de lo que vivimos en nuestras casas y la interpretación para con la mudanza que tengamos. Por lo tanto, en estas preparaciones existen sanaciones, ¿vale? Porque siempre va a haber una despedida y una bienvenida, ¿verdad? Y una bienvenida para nuestra conexión con el espíritu de la casa y una despedida para esa misma conexión con la casa que vamos a dejar. Todo esto es muy importante porque incluso se producen estancamientos a niveles energéticos que no entendemos por qué están pasando una serie de cosas, como intentar una venta de una casa y nos ha sido un poco complicado, ¿no? O nos está siendo un poco complicado, o nos puede estar afectando a un nivel financiero económico, o tenemos conflictos con las relaciones de pareja, familia, hijos, etc. La casa es una gran ayuda para poder observarla y que nos ayude a nosotros personalmente, a nuestro crecimiento personal y espiritual. Por lo tanto, si nosotros tomamos conciencia de dónde estamos habitando, de qué manera estamos viviendo,
y cómo queremos hacer las cosas, porque quiero aclarar que todo esto es una decisión, que las experiencias que tengamos que vivir las vamos a vivir incluso en las mudanzas, en estos cambios, en estos tránsitos, pero también nos ayuda a estos aprendizajes de conocernos un poco más, de saber qué capacidades podemos llegar a tener y sobre todo qué capacidad de conectar, que esto es muy importante porque es de la misma manera en la que conectamos con las personas, así de fácil y sencillo, y no tenemos que estar rebuscando tanto ni buscando tanta información, etcétera, ¿vale? Esto es un tipo de asesoramiento para mí muy claro y simple, pero ¿qué pasa? Que estamos hablando de sucesos que son muy habituales y muy comunes y los vivimos en el día a día, ¿sí? Entonces hay una serie de cosas que nos pasan en casa que queremos saber a veces incluso por qué, porque ya nos está resultando un poco raro, por qué tengo tanto conflicto y no entiendo por qué, y luego descubrimos que ha habido una presencia que contiene una presencia, me refiero a un espíritu que ha tenido una vivencia en esa casa y no teníamos ni idea, llevamos 20 años viviendo en esa casa y luego vamos descubriendo ese proceso de sanación. Porque al fin y al cabo todo está conectado con todo, todos tenemos que ver con todo, y las elecciones de las propiedades, de las viviendas, de las casas, cuando elegimos a niveles energéticos, es por algo, ¿vale? Detrás de eso siempre hay un plan. Y en estas preparaciones es muy importante porque se abren los espacios también para recibirte a ti en ese nuevo lugar. Entonces fíjate qué tan importante es todos estos tránsitos donde también vamos cerrando capítulos de la vida, ¿no? Y las casas también nos ayudan, sean alegres o sean tristes, pero los pasamos. Y si ponemos esta luz, esta conciencia en esos procesos, nos vamos dando cuenta de nuestra evolución espiritual y también, por supuesto, personal. De ahí vienen las grandes sanaciones, transformaciones en las mudanzas, vienen las nuevas experiencias en unas casas que no han sido habitadas, pero como os he dicho antes, es importante de que nosotros estudiemos e investiguemos el lugar donde vamos a habitarlo también, ¿no? Así como que nos gusta visitar las zonas, conocer gente nueva cuando vivimos en una casa nueva, o en un lugar nuevo para nosotros, pues nos gustaría investigar un poquito más y simplemente prestar atención, porque a lo mejor nos podemos mudar pero no es una casa nueva, porque hay, como decía, hay matices y diversas experiencias, ¿no? Y a lo mejor, pues bueno, nos vamos a mudar, mi pareja y yo tenemos un plan y nos vamos a mudar en una casa, y la casa era de la tatarabuela de mi pareja, ¿no? Esos temas también pasan. Y bueno, estamos felices allí, pero sentimos una serie de cosas. Pues se abre una experiencia nueva para que la investiguéis, para que le prestéis atención, y si podéis resolver algún asunto familiar que ya viene de memorias ancestrales, ¿no? Pues prestemos atención a eso también y en qué podemos nosotros no vincularnos, quizás, porque no invito a eso, pero sí a abrirnos a conocer y quizás seamos parte de ese plan para resolver algún asunto pendiente. Porque esto pasa mucho también en las casas, sobre todo en las que vienen familiares, ¿no? En las que vienen de herencias, en las que nos vamos a mudar precisamente y vamos a habitar, y hay historias, pero no vamos a resolver todas las historias, pero sí van a resaltar de alguna manera en el reflejo exterior de nuestra casa algo importante, como os decía, alguna sanación, alguna liberación de una memoria. Las casas siempre van a ir hablándote, ¿no? Cuando tienen esa serie pues bueno, de reformas, de arreglos, ya sea, pues eso, tuberías, la luz, etcétera. De alguna manera, de esa manera simbólica nos va hablando, pero de esta forma también nos ayuda a conocer esa parte espiritual energética. Y bueno, cuando se producen limpiezas, porque esto es lo que llamo yo las limpiezas, son sanaciones, nosotros sentimos
una energía distinta a la que hemos estado a lo mejor viviendo hasta ahora y que, bueno, nos sentimos bien, sentimos de manera intuitiva, sensitiva, que hemos encajado algo en el puzzle del mapa de nuestra vida, por así decirlo, con referente a nuestro vínculo con el espíritu o con las casas, ¿no? Con nuestra propiedad. Si os fijáis, es un tema muy interesante, muy amplio, del cual pues he ido intentando aclarar aquí alguna serie de dudas y que, bueno, siempre podéis dejar vuestros comentarios aquí y os puedo ayudar en lo que sepa y pueda, ¿vale? Porque esto no deja de ser un aprendizaje constante para todos, para vosotros y para mí, ¿no? Porque yo también vivo esta serie de circunstancias, las he vivido y hay experiencias que me respaldan para contaros y compartir con vosotros y con vosotras estos conocimientos y estas experiencias, porque hay situaciones, ¿no?, complicadas, complejas, difíciles de entender y es una forma de conocer, de saber, de interpretar incluso, porque estas cosas te ayudan a cambiar tu visión, tu perspectiva, tu manera de ver tu hogar, sobre todo para las personas también que tienen problemas de salud y que la casa también les pueda estar hablando, porque puede ser que hayan vivido en el pasado, ¿vale? Porque hablamos de registros y siempre es cosas que han pasado. Hemos pasado una serie de penas, tristezas, pérdidas, como os decía, ¿no? Conflictos interiores han quedado registrados, incluso hace 40 años, pero que pueden manifestarse de una manera o que la casa también manifieste una especie de enfermedad, que eso se ve, ¿no? Y se contempla y podemos observar qué es lo que nos está diciendo la casa a nosotros, qué proceso de sanación necesitamos, ¿vale? Porque es como un acompañamiento constante, es un apoyo mutuo, es de espíritu a espíritu, de alma a alma. Y aquí estamos todos para ayudarnos, ¿de acuerdo? Entonces de esto se trata un poco la historia, de estos tránsitos de mudanza, de cambios, de transformaciones junto con nuestra casa y cómo volver a reequilibrar y armonizar estos ambientes que se traducen en nuestros espacios internos, ¿vale? Con nuestros espacios externos, cómo armonizar y equilibrar esas energías y, bueno, al fin y al cabo sentirnos bien, ¿no? Así que espero y deseo de corazón que estas inquietudes hayan sido resueltas, que incluso os pueda dar una mayor comprensión acerca de una serie de cosas que a lo mejor desconocíais y que, bueno, todos estamos aquí para aprender y para seguir evolucionando al fin y al cabo, junto también con nuestras casas.